Buen día, amigas, amigos, amigues. Bienvenidos a su canal Nach Public y a este espacio, Reflexión en Rojo, con un nuevo texto, una nueva reflexión, al menos eso pretendemos. En este caso, sobre el proceso de reorganización de Morena recién anunciado, y para lo cual, bueno, repito, hemos preparado un texto titulado Las tres edades de Morena. Le doy lectura. Hace pocos días fueron anunciados cambios en la organización de Morena. Para ello se ha emitido una convocatoria y ahí están descritos los pasos a seguir para dicho proceso. Era tiempo de una reorganización, en especial ante un partido que resultaba inexistente en su presencia territorial y en su vida militante. Por ello mismo es oportuno hacer un repaso, una consideración de la historia de este partido, que es hoy en día la nueva mayoría política del país. Sabemos bien que Morena surgió como un desprendimiento del PRD, que fue desde su surgimiento en 1989 y hasta el año 2014 el principal referente de la izquierda política de México. Pero el perredismo se desgastó, perdió su rumbo gradualmente, hasta plegarse a la política tecnocrática y neoliberal con la firma del Pacto por México en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sabemos bien que la intención expresa de la corriente perredista, Nueva Izquierda, encabezada por Jesús Zambrano, Jesús Ortega y Carlos Navarrete, luego de las elecciones de 2012, fue firmar dicho pacto, lo que representó el punto de ruptura con Andrés Manuel López Obrador y el movimiento que encabezaba. Pero Morena representó a partir de ese momento mucho más que una escisión del perredismo. Aquí es donde empezamos a contar una historia, una que tiene tres edades y que inició en esos días opositores. La primera edad de Morena inició aún antes de su separación del PRD, con su registro como asociación civil el 2 de octubre de 2011, en que López Obrador trataba de acuerpar al amplio movimiento que estaba más allá de los límites formales del llamado Partido del Sol Azteca, el que se había formado desde las protestas contra el desafuero del entonces jefe de gobierno del DF en 2005. Ese movimiento progresó en las redes ciudadanas que apoyaron la candidatura de Andrés Manuel en el 2006 y que luego fueron la base del gobierno legítimo que tuvo vigencia hasta el 2012. Al integrar una asociación civil, se daba al obradorismo, que hasta ese momento caminaba de la mano con el perredismo, un carácter formal, y esa formalidad fue importante al darse la ruptura con Nueva Izquierda, pues ello permitió convocar a la constitución de un nuevo partido que tuvo el 20 de noviembre de 2012 su primer Congreso Nacional, con lo que inició un proceso legal para adquirir su registro ante las autoridades electorales, lo que se concretó el 26 de enero de 2014. Pero la lucha de Morena no fue solo por su registro legal, pues en el proceso asumió una permanente oposición a las políticas del sexenio de Peña Nieto, que gestaron una mayor crisis económica y social, así como medidas represivas en contra del pueblo. El partido en construcción se opuso a la reforma energética y a la reforma educativa, poniéndose del lado de los maestros y de la población que estaba siendo afectada por estas políticas. También se sumó a los reclamos por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a otras demandas populares del momento. En el camino vinieron las elecciones federales del 2015 y las de gobernador en el Estado de México en 2017. Batallas realmente importantes, pues representaron poner al nuevo partido en el mapa electoral, sumando votos en todo el país, quebrando el voto duro del PRD en la Ciudad de México y colocando al PRI mexiquense contra la pared. Para ese momento, Morena era un amplio movimiento popular, de un impulso indetenible hacia el cambio, que estaba encarnando las demandas económicas, sociales y políticas más sentidas, y con un liderazgo que aglutinaba incluso hasta una parte de los viejos adversarios.
pues si algo había hecho el peñismo, había sido desgastar la opción neoliberal y la política oligárquica, obligando a una parte de los grandes empresarios y grupos de derecha a desmarcarse del gobierno y sus partidos apoyantes para sumarse al movimiento que estaba cimentando la nueva mayoría. Todo ese cúmulo de organización, voluntad popular y desgajamientos de la oligarquía trajo consigo la victoria del 2018, el momento cumbre de esta primera edad de Morena, edad en la que el partido podía ostentar un carácter de izquierda, pues esa fue la etapa del llamado movimiento, del partido movimiento, porque eso fue un amplio frente social democrático para reclamar el cambio político por vía pacífica y electoral. Pero la victoria del 2018 trajo consigo el cierre de la etapa del partido movimiento, pues al darse la salida de López Obrador de la dirigencia del partido y asumirla Jade Kolpalemsky, las cosas cambiaron. Con la secretaria general con funciones de presidenta, el partido entró en una edad distinta, una marcada por la política facciosa y una ausencia de vida orgánica, etapa que se prolongó hasta el día de hoy. Ciertamente, muchos de los cuadros del partido con experiencia se fueron al gobierno, cosa esperable y normal, pero en respuesta no hubo un proceso de relevo en que se sustituyera el vacío con nuevos cuadros, formados o por formar, de modo que el partido mantuviera su vida. Al contrario, hubo más bien un rapto del partido, pues la presidencia provisional de Polensky canceló la distribución del periódico, boicoteó todo el proceso de formación política, entró en conflicto permanente con el Consejo Nacional, dejó en el abandono toda la estructura de comités directivos y de base y manipuló a su antojo las candidaturas en juego en su momento. El partido entró en una dinámica de lucha interna por su control, en que los distintos grupos y facciones han buscado hasta hoy apoderarse del aparato. Así fue también con la fallida presidencia de Alfonso Ramírez Cuéllar, y lo mismo con la llegada ilegal, por supuesto, de Mario Delgado, que sin tener militancia registrada pudo contender y hasta ganar. Esta última dirigencia, donde se suma Citlali Hernández, ha hecho alarde de centralidad, imposición, violación permanente del estatuto, especialmente en el proceso por las candidaturas para las elecciones federales de 2021, donde numerosos militantes y dirigentes del partido fueron desplazados ilegalmente para imponer candidatos de extracción priista, panista o hasta perredista, sin que ello garantizara victorias reales, pues al final esas candidaturas hicieron que el partido perdiera más de 50 diputaciones federales, con lo que se dejó de tener la mayoría calificada en el Congreso, junto a numerosos municipios mexiquenses y alcaldías de la Ciudad de México. La mitad en este caso. Ciertamente, para este 2022, las cosas mejoraron un poco, pues se gestionaron adecuadamente las candidaturas a gobernador, por lo que se ganaron 4 de 6 gubernaturas en contienda, ampliando la mayoría política de Morena. Pero esto último no significa que el partido haya cambiado. Priva aún la dinámica facciosa y la organización es aún inexistente, pues sus estructuras dirigentes, sus comités de base, sus órganos de difusión, sus consejos y congresos, todo ello no funciona. La edad facciosa del partido entre 2018 y 2022 ha sido compleja y con resultados parciales, y con ello se dejó de ser el partido movimiento y prácticamente se ha perdido el carácter de izquierda. Con el nuevo llamado a la reorganización, con la convocatoria circulando, parece que entramos a una tercera edad, una que podemos presumir de mayor organización, pero no por ello una que nos regresa a la etapa del partido movimiento, la que tuvo un carácter de izquierda más marcado.
La reorganización actual nos colocará seguramente en la edad del Frente Nacional, donde se debe dar cabida a todo lo recogido entre el 2021 y este año. Lo que es normal, así son los procesos en los partidos políticos. Pero entendamos lo que eso significa. Bajo el argumento más bien demagógico de que el partido estará abierto al pueblo, se integrarán las estructuras de todos los priistas, panistas y hasta perredistas que lograron candidaturas por Morena en el 2021 y en 2022. Por supuesto, aunque en apariencia puede sumarse quien así lo desee, serán esos exprianistas los más enfilados para ello. El hecho de que Morena pase a ser un amplio frente nacional es necesario, pues así se fortalece la base política del actual proceso de transformación y se da cimiento al nuevo régimen político que está por surgir. Ciertamente, para esto último hace falta una reforma política, pero ello no sustituirá, sino que solo formalizará el pacto político que en los hechos se estará creando con la reorganización de Morena. Como vemos, este recuento de las edades de Morena también nos responde la cuestión de si nuestro partido es todavía de izquierda o no, y con ello tener claros sus alcances históricos. La edad del partido Movimiento entre el 2014 y 2018 fue aquella en que Morena tuvo un mayor carácter de izquierda, por su impulso democrático, popular y de cambio. Ya con la edad del partido de facciones entre 2018 y el año actual, ese carácter izquierdista se ha desdibujado casi por completo, pues nos regresó en buena medida a la política perredista. Hoy en día, que se perfila una nueva edad, la del Frente Nacional, el carácter de izquierda seguramente será sustituido por uno más bien progresista, donde si bien se asume la 4T como base mínima para la transformación, ello no obliga a buscar su profundización. Es decir, el acuerdo tácito de ese futuro Frente Nacional, que será Morena, será que los cambios dados hasta el día de hoy son adecuados, pero al mismo tiempo tienen sus límites. A partir del 2023 vendrá un nuevo escenario partidario. Las reglas cambiarán. El juego político nacional también será distinto. De modo que, si bien las victorias electorales de 2023 y 2024 son factibles, la pregunta a partir de este momento será hacia dónde va Morena y hacia dónde irá la cuarta transformación. Agradezco su atención a estas opiniones. Esperamos puedan compartirlas o analizarlas, también compartirlas con otras personas. Por favor, les pedimos suscribirse a este canal y compartir nuestros videos. Muchas gracias.